Vamos hoy a continuar con la carta de 2 Tesalonicenses desde el capítulo 2, versículo 1 al 12. La he titulado La apostasía y el hombre sin ley. Y vamos a hacer un recordatorio un poquito de lo que había pasado con la iglesia de Tesalónica, quien fue enseñada de parte del apóstol Pablo sobre el regreso del Señor y del rapto. Mientras Pablo estuvo allí con ellos esas 3 semanas, el apóstol le había estado hablando de estos temas que estamos tratando y que hoy vamos a continuar. Pero ellos estaban confundidos de alguna forma. Primero por la persecución que estaban viviendo, una tremenda persecución por la cual razón que Pablo tuvo que huir de Tesalónica, y ellos se quedaron también sufriendo y pensaban los tesalónicos que razón de esa persecución era porque ya estaban en el día del Señor y que ellos no habían sido arrebatados. Recordemos, hermanos, que el día del Señor no es lo mismo que el día de Cristo. A pesar que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, allí hace referencia, vamos a leerlo para recordar un poco, hace referencia del día del Señor como si fuera el arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y allí Pablo estaba hablando del día que el Señor nos viniera a buscar, a arrebatarnos, pero no sabemos si ha sido un problema de traducción. Hay tantas traducciones, han pasado tantos años, los manuscritos, cómo fueron manejados, pero seguramente Pablo tenía la idea bien clara, pero fueron traducidos de maneras inapropiadas, podríamos decir. Entonces, sabemos que el día que venga el Señor Jesús como ladrón en la noche va a ser el día de Cristo, mas no así el día del Señor, del cual hoy vamos a hablar. Vamos a continuar en este punto, por cual los tesalonicenses estaban de alguna manera confundidos, y era por la persecución que estaban viviendo, pero el mensaje de la venida de Cristo a buscar a su iglesia, que Pablo predicó, había sido mal interpretado como si venida repentina significase venida inmediata. Son 2 términos distintos, diferentes. Repentino es algo que viene sin que nosotros lo imaginemos, lo pensemos o lo esperemos. Nos sorprende. E inmediata es algo pronto, es algo ya, rápido. Entonces, entendemos que Pablo también pensaba en la inmediata venida de Jesús a buscar a su iglesia, pero al pasar el tiempo se dio cuenta que repentina venida no es inmediata, ya que Jesús no había venido todavía, y eso lo hemos explicado ya en prédicas anteriores. Solamente vamos tratando de entender por qué los tesalónicos estaban con estos pensamientos un tanto encontrados, podríamos decir, y esa fue la razón por la que muchos habían decidido abandonar totalmente sus trabajos. Y otra razón por la cual podemos decir que estaban confundidos los tesalónicos eran porque quizás habían recibido cartas falsificadas, haciéndose pasar por Pablo, hablando de que ya estaban en el día del Señor, que ya estaban en la tribulación y que por eso las persecuciones y las tribulaciones que pasaban. Por eso Pablo en el versículo 2 les dice, ni por carta como si fuera nuestra. Leamos el versículo 1 y el versículo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Primer punto para denotar en estas expresiones en las cuales Pablo hace referencia en su carta, es que él está dirigiéndose a los hermanos, o sea, es un mensaje a los hermanos, aquellos que realmente entienden, saben y se preparan para la venida del Señor. No le está hablando a los impíos, a los incrédulos, pero sí le está hablando a los hermanos, a los que habían escuchado el mensaje de parte de Pablo, lo habían entendido, pero luego vinieron las confusiones. Porque eso pasa que Pablo había estado poco tiempo con ellos, había tenido que huir,
Y ellos quedaron allí contentos, gozosos, a pesar de que pasaban tribulaciones, a pesar de que pasaban persecuciones, pero pasa eso, hermanos, que estaban solos ellos y vino ese malentendimiento. Entonces Pablo le escribe ya en esta segunda carta que nadie los engañe, de ninguna manera. Fíjense en ustedes cómo él empieza a detallar. Dice, ni por espíritu. O sea, podría ser un espíritu engañador que viniera a trabajar en la vida de los tesalónicos para confundirlo. Un espíritu de confusión. Aquí no se aclara qué tipo de espíritu, pero da a entender que puede ser un espíritu que venga y les empiece a provocar confusión en sus mentes, en lo que ellos habían creído, en lo que ellos habían pensado, en lo que ellos habían entendido y recibido, pero el espíritu de confusión, eso es la obra que hace. Viene a confundir y viene a poner la cizaña de hacerlos pensar, no, quizás lo que se me enseñó y lo que se me dijo no es tan así, porque vemos que las cosas no son realmente como tendrían que ser. Nosotros estamos atribulados, nosotros estamos pasando por persecución. Entonces seguramente el Señor ya vino. Entonces por eso el apóstol empieza a decirle, ni por espíritu, ni por palabra, dice, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, ni por palabra de alguno que se acercare a ustedes a decirle todo lo contrario, a asustarlos, a darle otro mensaje que no fuera justamente el que yo les enseñé el tiempo en que estuve con ustedes. Y dice, ni siquiera por carta, como si fuera nuestra, porque se piensa que seguramente podrían haber recibido ellos cartas falsificadas, haciéndose pasar por Pablo, hablando de que ya estaban en el día del Señor, como pasa en todos los tiempos. En estos tiempos también cuentan los que han recibido revelación que va a venir un tiempo de confusión donde va a haber engaño y el engañador se va a manejar de una manera tal que va a hacer creer a la iglesia de Jesucristo que Cristo ya vino y que muchos se han ido y que otros tantos se han quedado. Incluso se hablan de revelaciones que están diciendo acerca de los extraterrestres que van a venir y van a hacer su obra satánica, diabólica, de secuestrar personas, hacerlas desaparecer para provocar un falso arrebatamiento, provocando el miedo en la gente y diciendo, no, pero si hay mucha gente que ha desaparecido, entonces quiere decir que el Señor ha venido y se ha llevado a unos cuantitos y nosotros nos hemos quedado. También pueden suceder situaciones como revelaciones que han recibido muchos en el presente de que van a aparecer señales mentirosas en el cielo, provocada por luces, provocada por sistemas que todos los servidores del anticristo están programando proyectar en los cielos para que tengan la figura, la forma del Señor Jesucristo como viniendo. Entonces después se da inmediatamente el trabajo de los extraterrestres. Entonces algunos van a decir, pero si lo vimos a Jesucristo en los aires y hay gente que ha desaparecido. Entonces eso van a ser los falsos arrebatamientos que este sistema del anticristo está maquinando, está planeando con la ciencia y con el mundo demoníaco satánico, hacer creer a las gentes que Jesucristo ha venido y que muchos se han quedado. Entonces quizás allí también le estaba pasando lo mismo, porque todos los tiempos es lo mismo, hermanos. Las mismas situaciones que estaban pasando los tesalónicos en ese entonces, la estamos pasando nosotros como iglesia. Hay muchos cristianos confundidos, atormentados, atribulados. Hay algunos en el presente que piensan que Jesucristo ya ha venido. Hay muchos que están pensando que ya, como estamos pasando tribulaciones, quizás en nuestro país no tanto como en otros, pero como ya están las guerras en algunos lugares, están las persecuciones en otros lugares, y están las pestes y las enfermedades y todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, es porque el Señor ya ha venido y se ha llevado un remanente escogido, como va a ser realmente, y los demás han quedado. Entonces, hermanos, podemos comprobar que era entendible que estos hermanos estuvieran un poco confundidos por el poco tiempo que tuvieron para afianzarse, consolidarse en el Evangelio. De ahí la importancia, hermanos, de reunirnos en la iglesia, la importancia de escuchar hablar de estos temas, de entenderlos a estos temas, de predicarlos, para que estemos apercibidos y no nos dejemos engañar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por cartas, como en el caso de ellos, que podría algún falsificador haberles mandado una carta, haciéndose pasar por Pablo y confundiéndolos a los hermanos tesalonicenses. Y en este caso,
Vemos cómo hay otra teoría también, otro pensamiento por lo cual se cree que los tesalónicos estaban pensando que ya estaban en el día del Señor, y es porque en el versículo 3 le dice que nadie os engañe en ninguna manera. Y luego continúa explicándole la razón de por qué el día del Señor no había llegado. Recordemos que allá Pablo está hablando del día del Señor como el día del Señor cuando venga en gloria. Ya en la primera carta Pablo les había explicado bien acerca del arrebatamiento, y ahora se está focalizando ya en el día del Señor como el día de gloria. Entonces, leamos el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, podemos analizar en este solo versículo y luego en el versículo 7 que hay tres cosas que preceden al día del Señor. Podríamos leer del 1 al 7 o del 1 al 8. Vamos a comenzar con el versículo 3. Y es con respecto a la apostasía que aquí manifiesta el apóstol Pablo, porque dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana, como por ejemplo Judas Iscariote. Judas Iscariote fue un discípulo de Jesucristo, estuvo en el ministerio de la tesorería, estuvo con Jesús, comió con Jesús, conversó con Jesús, vio las manifestaciones de los milagros y participó quizás también en los dones que los demás discípulos también tuvieron, pero sin embargo fue un hijo de perdición, porque en un determinado momento ya señalado, el traidor lo entregó a nuestro Mesías, a nuestro Maestro, para ser condenado. Entonces, eso es apostasía. O sea, que es el rechazo a Cristo por parte de alguien que fue cristiano. O sea, apostasía no es alguien que no haya creído nunca en Jesucristo, ni en los evangelios, ni en Dios, ni en nada de eso. Sino que la apostasía es cuando ya se ha creído previamente en Jesucristo y luego se niega. O sea que apostasía, en algunas traducciones dicen desobediencia. En vez de apostasía, dicen desobediencia. Porque de estar obedeciendo, se pasa a desobedecer. Segundo punto, analizado aquí en el versículo 3, dice, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, vemos que ese día del Señor no va a venir sin que se ponga de manifiesto el anticristo, llamado en otras traducciones también como el hombre de desafuero, el hombre sin ley. No estamos hablando de las leyes civiles, no estamos hablando de las leyes terrenales, sino el hombre sin ley divina, sin la ley moral de Dios, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos esos nombres hacen referencia al anticristo. Entonces, si no se ha manifestado el anticristo, es que el día del Señor todavía no ha llegado. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo, no teman. Ustedes no se han perdido del arrebatamiento, ustedes no se han quedado del arrebatamiento, porque si no ya el anticristo tendría que estar manifestado, porque eso tiene que venir antes que venga el día del Señor. Y vemos cómo el versículo 4 y 5, seguimos leyendo, dice así, hablando del anticristo, del hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo os estaba todavía con vosotros, os decía esto? Le dice Pablo a los tesalonicenses. Entonces, vemos cómo está haciendo un análisis de este hombre inicuo, de este hijo de perdición, cómo va a tener un levantamiento contra Dios. Y vamos al versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Entonces,
se tiene que manifestar el anticristo y luego se tiene que poner en acción el misterio de la iniquidad. ¿Por qué se tiene que poner en acción el misterio de la iniquidad? Porque hasta que el anticristo no se manifieste, todo lo que el anticristo va a realizar y que de alguna forma lo estaba realizando en todos los tiempos, en el nuestro y en el tiempo que estaban viviendo los tesalónicos también, era un misterio. Porque misterio es cuando no se tiene una definición de algo. Uno dice, ¿qué será? ¿Quién será? ¿Cómo será? Es un misterio, pero que sabemos que algo de iniquidad se mueve. Uno observa que hay una plataforma, un trasfondo raro, un trasfondo que va contrario al mover del Espíritu de Dios, y por eso se le llama misterio de la iniquidad, que es la operación del anticristo, del espíritu del anticristo. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es una resistencia abierta, organizada y armada contra la autoridad. Es un levantamiento organizado de asuntos para derrocar toda autoridad legal. Y con esto puedes ver que la iniquidad lo que busca es resistir la autoridad que Dios ha establecido. Eso significa iniquidad, resistencia a todo lo que está organizado. Veamos nosotros que Dios es un Dios de orden y que todo lo que Dios ha establecido está ordenado, y de ahí, siguiendo el orden divino, las leyes se han establecido en la tierra para promover el orden, para que todos vivamos de una forma organizada, ordenada. Para eso existen las leyes, las divinas, las terrenas también. Pero este misterio de la iniquidad, de forma abierta, va a ir en contra de todo lo que sea ley. Y vamos a ir a leer ahora Daniel capítulo 11, versículo 36 al 38. ¿Cómo va a actuar el anticristo? Dice así su palabra. Y el rey hará su voluntad y se ensorberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios con mayúscula de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios con mayúscula de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Vemos, queridos hermanos, cómo este anticristo dice que no va a hacer caso al Dios con mayúscula de sus padres. O sea que aquí se resiste el anticristo. El anticristo se va a resistir a todo lo que tiene que ver con Dios Elohim, a todo lo que tiene que ver con Dios Yahweh, con el Dios verdadero. Por eso es que él dice que él se va a oponer al Dios de sus padres. Por lo tanto, aquí vemos, y está como revelado, que el anticristo va a ser judío. Porque si dice que sus padres siguieron Dios con mayúscula al Dios verdadero, él no va a hacer caso y él se va a oponer al Dios de sus padres. Por lo tanto, ¿quién eran sus padres? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Israel. Entonces él se va a oponer al Dios de Israel. Por lo tanto, sus padres serían israelitas y él también sería israelita, y lo más probable que venga de la tribu de Judá, porque de ahí vino nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y él quiere imitarlo al 100% a Jesucristo, y él quiere ser un usurpador al 100%, y él quiere ser un imitador al 100%. Y siguen las características de este hombre sin ley, de este hombre de desafuero. Dice, ni tampoco va a hacer caso del amor de las mujeres. Y no necesitamos explicar mucho. ¿Qué persona puede ser de sexo masculino que no haga caso al amor de las mujeres? Si el hombre es conquistado por el amor de las mujeres, pero este hombre dice que no va a hacer caso del amor de las mujeres, entonces vemos otra característica del anticristo que no hace falta ponerle un rótulo ni explicar a qué se refiere.
Y dice que ni va a respetar Dios alguno. O sea que no va a respetar al Dios con mayúscula de sus padres, al Dios Elohim, al Dios Yahweh, pero tampoco va a respetar a ningún Dios. ¿Por qué? Porque Él se va a creer Dios. Porque Él va a querer ser adorado, Él como Dios. Entonces no puede existir ningún Dios sobre la tierra. Él es el único. Entonces, por más que existan otros dioses, Él se va a engrandecer tanto como Lucifer lo hizo en el cielo, que Dios los tuvo que expulsar a la tierra porque quiso ocupar el lugar de Dios, el trono de Dios lo quiso ocupar en los cielos, y este inicuo, este hombre perverso, este anticristo, este hombre de desafuero y hombre sin ley, va a querer hacer lo mismo. Tal va a ser su soberbia y su orgullo que no va a aceptar ningún tipo de Dios porque Él se va a proclamar como el único Dios. Pero sí va a honrar al Dios de las fortalezas, que no lo vamos a explicar ahora porque sería dilatar mucho la prédica. Hay muchos detalles que lo vamos a dejar, como por así decir, en el tintero, para verlo en otras prédicas, cuando Dios muestre y guíe. Pero ahora vamos a seguir avanzando porque es un poquito largo el mensaje, quiero llegar hasta el final. Y dice que ese Dios de la fortaleza, ese sí lo va a honrar con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces, hermanos, allí en el versículo 6, dice, el apóstol sigue escribiendo, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hermanos, tengamos en cuenta que los tesalonicenses estaban más adelantados que nosotros en su conocimiento de la escatología. ¿Qué significa escatología? Es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas, es decir, sobre el más allá o las postrimerías de la muerte. Porque ellos sabían, mas nosotros no sabemos. O sea, acá el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detienen. O sea que ellos sabían que era lo que lo detenía. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y Pablo sabía que había un tiempo en que este hombre, este anticristo, se iba a manifestar. Esas dos cosas las sabían. Pero, ¿sería así o faltan cartas que se perdieron? ¿O cartas que se escondieron? Las dos posibilidades pueden ser reales, ¿verdad? Porque sabemos que hay un sistema religioso que hizo desaparecer varias cartas del apóstol Pablo y que las tienen en sus bibliotecas. Eso ya es a conocimiento mundial, que hay cartas del apóstol Pablo que están en una determinada biblioteca, donde tienen acceso unas cuantas y pocas personas por muy poco tiempo, minutos apenas que se le dan, para poder acceder a esos libros y salir rápidamente de esos lugares. Y podríamos decir que algunas cartas un poco más explicativas del apóstol Pablo con respecto a este tema pudieran estar allí en esa biblioteca, o podrían ser que han quedado manuscritos perdidos, y que el Señor en su gran misericordia, como dice que nada va a quedar oculto, en algún tiempo, quizás muy próximo, salgan a la luz. Y la revelación esta, que hoy para nosotros es podríamos decir, como casi un misterio, ellos lo sabían. Ellos lo podían manejar perfectamente. Porque así le está expresando el apóstol Pablo. Nosotros no podemos descubrir lo que el apóstol quiso realmente decir con, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, que a su debido tiempo se manifiesten. Por esa razón, hermanos, lo que está allí en el versículo 6, han surgido varias teorías, de las cuales a mí me gustaría hacer referencia a 3 de ellas. Primera teoría, la teoría del gobierno y de ley. Quizás esa teoría dice que Pablo quiso decir que en tanto la ley y el orden prevalezcan, el hombre de desafuero no puede aparecer en la escena de la historia con su programa de injusticia, de blasfemia y persecución sin precedentes. Vamos a ver qué significa desafuero. Desafuero significa abuso, injusticia, atropello, transgresión, arbitrariedad, violencia, desorden, exceso, ilegalidad,
acto violento contra la ley, acción contraria a las buenas costumbres o a los consejos de la sana razón. Entonces, en este contexto de esta teoría del gobierno y de la ley, el hombre de desafuero, o sea que tiene esas características que acabamos de leer, abuso, injusticia, atropello, transgresión, etc., en ese contexto, el hombre de desafuero está siendo detenido por el dominio de la ley. En ese entonces, el imperio y el emperador, la justicia y el juez, la ley y el que la hace cumplir, o sea, el legislador. Y recordemos que Pablo estaba hablándole a los hermanos de que había algo que lo detenía y que algunos escritores piensan que podría haber sido realmente el gobierno y la ley que lo estaba suprimiendo a ese hombre de desafuero, que no podría manifestarse en actos violentos, en actos de arbitrariedad, en actos de violencia, de desorden, porque había ley, había gobierno y había ley. Entonces, por esta razón es que algunos teólogos han creído que puede ser que el que lo detenía en su debido momento al anticristo y en todos los tiempos es el gobierno y la ley. Porque es un hombre que va a venir contrario a todo ello. Y además, en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 10, habla del respeto a las autoridades. Entonces podemos decir que el apóstol consideró al gobierno y a sus administradores como un freno para el mal, según esta teoría. Vamos a pasar a la segunda teoría. La segunda teoría es que puede ser que algún ángel, como Miguel o cualquier otro, es el que ata, refrena o retiene al anticristo. No explica cómo ese ángel pudiera ser llamado, solamente dice el qué y lo que lo retiene. ¿Por qué piensan así los que han determinado esta teoría de que pudiera ser un ángel o un arcángel el que lo esté sujetando, deteniéndolo al anticristo? Para eso vámonos a Daniel capítulo 10, versículo 13. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Está hablando el profeta Daniel. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Sepamos, hermanos, y entendamos que en cada nación opera un principado de las tinieblas. En este caso, en Persia, estaba operando el príncipe del reino de Persia, así se llamaba el demonio, el principado ese que estaba operando allí, y que se le opuso a Daniel por 21 días para que sus oraciones no tuvieran respuestas. Entonces dice que ¿quién vino en defensa de ese príncipe de Persia? El arcángel Miguel, que dice: he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y luego se cuenta cómo el arcángel Miguel tuvo que luchar contra ese principado hasta lograr vencerlo, y ahí es cuando ya Daniel recibe respuesta a sus oraciones. Entonces, también vámonos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, dice así. Allí está el apóstol Juan escribiendo esta visión que ha tenido. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Que esto ya se va a dar en el milenio
Al principio, cuando viene este ángel y lo ata a Satanás, es un ángel el que viene del cielo, dice que viene con una llave del abismo y con una cadena en la mano. Y lo prendió al dragón, como se llama Satanás, dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata. Este ángel lo ata por 1000 años, hasta que se cumplan los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ¿quién es el que lo ata? Este ángel, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Entonces, por eso esta teoría de estos teólogos, estos pensadores, que piensan y creen que el que lo detenía al anticristo pudiera ser un ángel, un arcángel, que tuviera poder para estarlo sujetando hasta que llegara el tiempo en que se tuviera que manifestar, como en el caso del diablo, al fin del milenio, que se tiene que volver a manifestar. Esta es la segunda teoría con respecto a quién o qué lo detiene, al anticristo. Y la tercera teoría o punto de vista, como el mejor considerado por el cristianismo, es que Satanás está realmente perfectamente enterado de que él mismo no puede encarnarse. Sin embargo, quisiera imitar a la segunda persona de la Trinidad, o sea, Jesús, hasta donde le fuese posible. Y entonces Satanás desea la presencia de un hombre sobre el cual pueda tener completo control, como lo va a hacer el anticristo, para que cumpla su voluntad, así como Jesús cumplió la voluntad del Padre. O sea, ¿qué quiere Satanás? Tener ese hombre para poder controlarlo totalmente de la misma forma como Jesús cumplió la voluntad del Padre. Quiere que ese hombre, que será el anticristo, la voluntad de ese hombre esté totalmente anulada y sometida a la voluntad de Satanás, como lo hizo Jesús a la voluntad de Dios Padre. Fíjense en qué terrible que va a ser este anticristo, que quiere imitarlo a tal punto, pero que en realidad es Satanás que opera en el anticristo. Qué terrible diríamos que es Satanás, que quiere siempre ser un imitador de Jesucristo. Entonces el anticristo ha de ser un hombre realmente de talentos sobresalientes como para manejar así el mundo. Pero hasta el momento el diablo realmente ha fracasado en su intento de poner este plan en operación. Ese algo y alguien está siempre reteniendo al hombre de desafuero, ese instrumento del engañador. Y esto, por supuesto, está ocurriendo bajo la dirección divina. Todo lo que está pasando es bajo dirección divina. Por eso, lo máximo que Satanás puede hacer es promover el espíritu de desafuero, el espíritu del anticristo. En el momento y en todos los tiempos, el espíritu del anticristo se ha estado moviendo en la faz de la tierra. Eso es lo que Satanás puede hacer por el momento. Pero esto no es la satisfacción de Satanás y de ese hombre de pecado que están aguardando realmente el tiempo y el momento divinamente decretado, cuando el designio como alguien y algo que ahora lo retiene sea quitado y así Satanás pueda comenzar a llevar a cabo sus planes. Están desesperadamente esperando, tanto Satanás como este hombre que va a estar al servicio de Satanás, están esperando desesperadamente que ya el tiempo de Dios se determine para que eso que lo está deteniendo sea quitado y ellos puedan manifestarse. Entonces, ¿quién lo detiene? Es el Espíritu Santo con la iglesia y con el Evangelio. Fíjense en ustedes, hermanos, qué importante que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Qué importante que es predicar el Evangelio de salvación. Es el Evangelio que nos trajo vida eterna. Porque cuando el Evangelio se ha quitado, es cuando recién el hombre de desafuero, el anticristo, el hombre sin ley, va a poder empezar a hacer todas sus maldades. Obviamente sabemos que no va a ser permitido tener en la mano ninguna Biblia. Al que se lo encuentre con una Biblia, realmente va a ser o encarcelado o muerto inmediatamente. En ese tiempo, cuando el anticristo empiece a manifestarse, ya no va a existir el Evangelio de Jesucristo. Para los cristianos que creemos en este pensamiento, ya la iglesia no está.
ya se han ido los cristianos que se han preparado, que han entendido que el Señor nos estaba dando un tiempo de preparación, que su venida estaba próxima, que su venida se iba a dar en algún momento y que teníamos que como tal prepararnos para irnos. Entonces, llegado el momento, Dios saca a la iglesia y la iglesia con el Espíritu Santo, porque quien sostiene a la iglesia en el presente es el Espíritu Santo. Se va el Espíritu Santo, se va la iglesia y se van los evangelios. El evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo. En esos tiempos de gran tribulación sí se va a predicar el evangelio, pero va a ser muy difícil y va a ser a costa de mucha persecución y tribulaciones, por las cuales todos aquellos que prediquen el evangelio van a ser muertos, van a ser torturados. Entonces, ese es el tercer pensamiento que la mayoría de los cristianos creemos y nos apoyamos más en esto, de pensar de que lo está deteniendo al anticristo es el Espíritu Santo, la iglesia y el evangelio de Jesucristo. Porque realmente lo que quedó registrado en la Biblia no es claro sobre quién es el que lo detendrá, solo dice que no será detenido para siempre. ¿Cuál es el final entonces del hombre de pecado? Continuemos con el versículo 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Podemos ir también a Isaías capítulo 11, versículo 4, y dice, sino que juzgará con justicia a los pobres, hablando de Jesucristo, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Jesús matará al anticristo. ¿Cómo? Dice, con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, lo matará a este inicuo, el anticristo. Continúa diciendo, dice el versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el sin ley. En este versículo 8, este hombre sin ley, o sea, el anticristo, está en contraste con el del versículo 6 que hemos leído recién, que dice que está detenido, pero ahora en el versículo 8 dice que se manifestará y que se revelará. Este hombre será destruido, va a ser muerto eternamente. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo a la tierra. Porque acá dice, y destruirá. El Señor dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y eso va a ser ya al final de la gran tribulación. Cuando el Señor venga a defender a su nación, a Israel, y allí, al final de todo, allí va a ser destruido este hombre de desafuero, eternamente y para siempre. ¿En dónde se da la descripción del hombre de pecado? Lo tenemos desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Allí podemos leer, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, opera el engaño, opera la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mentira, engaño, iniquidad, injusticia. Todas esas características operan en el anticristo, en este hombre de pecado. Este hombre de desafuero es el que abiertamente desafía todas las ordenanzas de Dios. Cuando el tiempo apropiado llegue, el programa de Satanás será realizado en forma visible. Porque ahora realmente el plan de Satanás no lo podemos ver nosotros realizado visiblemente. Se ven algunas situaciones que quedan como un misterio, porque son cosas que se ven raras en el mundo entero, como las situaciones que están sucediendo ahora en este momento, que nos pueden a nosotros dar una explicación cómo opera este misterio de iniquidad, ¿verdad? Pero luego ya, dice, va a ser realizado en forma visible
todo el programa de Satanás. El misterio va a ser reemplazado por el hombre. Ya no va a ser más misterio, ahora va a ser el hombre. Y será revelado en sus palabras y hechos, como dice el versículo 9, o sea, va a ser revelado en el hombre inicuo, cuya advenimiento es por obra de Satanás. ¿Cómo va a ser revelado? Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que la descripción del hombre de pecado comienza en el versículo 4 que hemos leído y continúa luego del versículo 9 al 12, como lo acabamos de leer. Pero la diferencia del versículo 4 con el versículo 9 al 12 es la siguiente. En el versículo 4 se describe la relación del anticristo con el reino divino. Lo leamos para recordar, dice, el cual, o sea, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos cómo se está oponiendo a todo lo que tiene que ver con el reino divino. Y en los versículos 8 al 10 se describe su relación con el reino del mal, como lo hemos leído recién, donde dice aquel cuyo advenimiento, venida, se va a manifestar y empieza a describirlo, que es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño, de iniquidad, con poder engañoso, con mentira y con injusticia. El anticristo, hermanos, recibe, podríamos decir, su fuerza, su energía del diablo mismo. Nosotros los cristianos, ¿de quién recibimos la fuerza? Del poder del Santo Espíritu de Dios, del poder de su palabra. Entonces así este anticristo va a recibir su poder a través del diablo mismo. Y de ahí va a empezar su despliegue con gran poder y con señales y prodigios, pero van a ser mentirosos, dice. Qué terrible van a ser esos tiempos cuando la gente va a estar mirando poder, señales y prodigios. Porque hay muchos que, como Tomás el incrédulo, necesitan ver para poder creer. Necesitan ver un poco de poder en el cristianismo, un poco de poder en otra religión, un poco de poder para poder creer realmente si es un evangelio sobrenatural, un evangelio que viene del cielo. Entonces, en ese tiempo, el anticristo realmente se va a manifestar con la energía de Satanás mismo, haciendo señales y prodigios, sanidades y todas las cosas que va a hacer el anticristo en ese tiempo. Y va a engañar a muchos. Dice, la causa por lo que perecen la gente no está en Dios, sino en ellos mismos, porque no aceptaron, no recibieron, está hablando de tiempo pasado, el amor de la verdad para ser salvos, como dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron recibir el amor de la verdad cuando les fue predicado el evangelio de salvación. Ese amor de la verdad de los evangelios de Jesucristo lo rechazaron. ¿Y cuántos en el presente, hermano, están rechazando los evangelios de Jesucristo? ¿Cuántos en el presente de haber creído en Jesucristo hoy están rechazando los evangelios? No tienen poder, no tienen valor, han sido cambiados, se le ha quitado, se le ha puesto no sé cuántos pretextos están buscando para desacreditar el evangelio de Jesucristo, para que la gente no quiera leer los evangelios, para que la gente solamente se vaya al Antiguo Testamento y se olvide o desacredite el evangelio de Jesucristo. Acá mismo el apóstol Pablo está diciendo, incluso en el versículo 12 ya dice, por eso el 11 dice, por eso Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los que no reciban el amor de la verdad sufrirán el castigo de ser endurecidos. Ese va a ser su castigo. Van a ser endurecidos y van a recibir un poder engañoso. Van a ser endurecidos para recibir la verdad, para no creerla. No la han creído, no la van a seguir creyendo y encima su corazón va a ser endurecido con un espíritu engañoso
que Dios mismo les va a enviar. Va a ser un poder que actuará poderosamente dentro de ellos, creyendo a la mentira del anticristo. Ya no hay oportunidad para ellos de salvación. Ya la oportunidad de salvación la han perdido. Entonces ahora, ¿qué tienen el corazón endurecido para creerle al anticristo, a las mentiras del anticristo? Incluso creerle y engañarse con esos prodigios y milagros que van a ser visibles. Sabemos que Dios es amor y que advierte, por ese gran amor que tiene, advierte a través de su evangelio lo que va a suceder si las personas creen, pero también lo que les vendrá si no creen. Por eso hay que leer los evangelios, porque a todo aquel que en él cree va a ser salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado, dice. Ya, desde el momento que no ha creído, ya ha sido condenado. Si no creen, por eso el Señor le está dando oportunidad ahora para que acepten el amor de la verdad y crean, porque es el tiempo de salvación. Pero cuando las personas, después de repetidas advertencias, rechazan ese evangelio y desprecian los mensajes de salvación, recién ahí es cuando Dios, que es Dios de amor y que le ha dado oportunidad y advertencia tras advertencia, oportunidad tras oportunidad, entonces si ya no, el mismo Señor le va a endurecer recién ahí el corazón para que los que no quisieron arrepentirse queden incapacitados para arrepentirse y aptos para creer la mentira del hombre de desafuero, proclamándose el único Dios y que todo el mundo tiene que obedecerle. No va a ser una región, un sector, un lugar. Todo el mundo le va a tener que creer a este inicuo que se va a proclamar Dios. Recordemos ejemplos de cómo Dios endureció el corazón a aquellos que realmente endurecían su corazón, ellos Dios le endurecía más. Dice, el ejemplo del faraón de Egipto, cuando Dios endureció su corazón porque él estaba duro. En Éxodo 9:12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Quién le endureció el corazón a Faraón? Jehová. Y ahora vamos al segundo ejemplo, cuando el rey de Israel se llenaba de odio contra los verdaderos profetas de Dios, entonces el Señor permitió que fuese engañado colocando un espíritu de mentira en la boca de otros profetas. Esto se encuentra, podemos leerlo en 2 Crónicas, capítulo 18, versículo 22, con la historia del rey Acab. Dice, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas. Le dice Dios a el rey Acab. Dice, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Y podemos ver luego cuando los hombres practican la impureza, también Dios les entrega en las propias concupiscencias que hay en sus corazones, los entrega a esa inmundicia que hay en ellos. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículos 24 y 26. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que lo deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y luego, cuando los hombres tercamente rehúsan reconocer a Dios, Él les entrega finalmente a un estado mental sucio y a una conducta impura. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen? Porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos andaron en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, en sus propios pecados. Entonces Dios los entrega. Vivan en esos pecados, en esa terquedad, en esa mente reprobada, vivan en todas esas cosas que no convienen, sigan viviendo. Los entrega para que no reconozcan ya el bien, para que sigan viviendo en esa inmundicia que quieren vivir y que no se han querido arrepentir, no han querido reconocer
a Dios, no han querido tener en cuenta a Dios. Así que, querido hermano oyente, así va a ser en el tiempo del fin. ¡Qué tiempo tremendo va a ser el tiempo del fin! ¿Cómo no vamos a escapar nosotros de ese tiempo del fin, hermanos? Dios va a enviar una engañadora fuerza a los corazones de los que están obstinados, a los que están tercos, rehusando aceptar la verdad salvadora, la verdad redentora. Esto es ya para que sean condenados los que no creyeron, como dice aquí, la verdad. Y creen la mentira. Sino dice que estos se han deleitado en la injusticia. Dice el versículo 12. El 11 leamos para entender. Dice, por esto Dios les envió un espíritu engañoso, por todo lo que vienen practicando, la concupiscencia, la dureza de corazón, la inmundicia. Dice, entonces, por eso Dios le envía un espíritu, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, todos los engañados, hermanos, van a ser juzgados, condenados. Y esta va a ser una condenación justa a los que se deleitaron en la injusticia. ¿Qué dice San Juan 3, versículo 17 al 19? Ya finalizamos con esto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que ama las tinieblas es porque sus obras son malas y no quieren ir a la luz para que sus obras sean puestas en evidencias. Porque el que viene a Jesucristo, todas las obras de iniquidad y el pecado sale a la luz. Entonces ellos prefieren quedar ocultos, oscurecidos, practicando sus pecados en las tinieblas, con el obrador de las tinieblas, que es Satanás, que realmente ser salvos a través de Jesucristo, que es la luz del mundo. Entonces, cuando una persona acepta la verdad de Dios, practica la justicia. No como dice que estos practicaron la injusticia. Cuando uno conoce la verdad de Dios, empieza a practicar la justicia. Pero cuando no lo hace, acepta la mentira del anticristo y se deleita en la injusticia. Porque ser neutral es imposible. O se sigue a la verdad o se sigue a la mentira. El verdadero creyente jamás debe temer permanecer a esa pequeña minoría, hermanos. Van a ser una minoría los que se salven. Son una minoría en el presente, lo han sido en el pasado, lo son en el presente y lo serán en el futuro. No tenemos que nosotros jamás temer pertenecer a esa minoría de atribulados, de perseguidos, de que no se los entiende a los remanentes pequeños, ¿sí? Solo el remanente va a ser salvo, todos los demás van a ser condenados. ¿Qué es un remanente? Lo que queda o sobra es una parte que queda de algo, una parte. Ese es el remanente. ¿A qué quieres pertenecer tú, queridos hermanos? ¿Ser parte de ese pequeño remanente? ¿De aquellos que van a creer a la verdad de Jesucristo? ¿O desde ya están creyendo al espíritu del anticristo y están preparando su corazón y su mente para el anticristo, para servirlo al anticristo? Porque muchos de ellos, muchos cristianos que hoy viven vidas como quieren vivirla acá en la tierra, en esos tiempos se van a acordar de estas prédicas, se van a acordar lo que en algún momento han leído en la Biblia. Y muchos de ellos se van a salvar, porque van a luchar por la salvación de sus almas. Pero hay otros, el que no conozca la palabra de Dios en el presente, no la conozca realmente a la palabra de Dios y todo este tema del Apocalipsis, de los libros proféticos de Daniel, de Isaías, de Mateo 24, Mateo 25 y las cartas paulinas que también estamos tratando, como Tesalonicenses, por ejemplo, primera y segunda Tesalonicenses. Si no conocen nada de esto, en esos tiempos van a ser fácilmente engañados, confundidos y condenados. Que Dios nos libre a todos, hermanos, porque si dice su palabra, el que mire estar firme, cuide que no caiga. Y todos aquellos que hoy viven vidas desordenadas y fuera de la verdad de Jesucristo, que se acerquen antes que sea demasiado tarde
a la verdad de Jesucristo que está en su palabra, en los evangelios de Jesucristo. No sigan rechazando. Hay muchos creyentes que han caído de la gracia, que están apostatando porque han dejado de creer en el evangelio de Jesucristo. Dejen de buscarles defectos a los evangelios de Jesucristo. Que el Señor ha permitido que la Biblia se mantenga hasta nuestros tiempos para salvación de nuestras almas. Así como está, Dios ha permitido que la Biblia permanezca en nuestros tiempos para que nos salváramos con ella. Si nosotros rechazamos a los evangelios, rechazamos esa parte, ¿a qué creeremos? ¿A qué evangelio creeremos? Entonces, queridos hermanos, no nos dejemos confundir ni engañar, ni en el presente, porque ahí, en eso, está operando el espíritu del anticristo para hacer que rechacemos la verdad de Jesucristo. ¿Cómo? Va a ser en los tiempos finales. Que Dios nos ayude, que Dios nos alumbre, que Dios nos fortalezca, que Dios nos haga crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad, para que no seamos engañados nunca por el espíritu del anticristo o algunos por el anticristo mismo. Que el Señor nos bendiga a todos.